El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas, quienes vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, estamos ya iniciando en este día, pues, la reflexión del Evangelio de San Mateo. Terminamos el sábado pasado el Evangelio de San Marcos, que es el más pequeño, el más largo de todos, pues es el Evangelio de San Mateo, que contiene 28 capítulos. Obviamente solamente vamos a meditar 20 capítulos, del 5 al 25. Y es aquí donde inicia con la clásica exhortación que le podemos llamar el Sermón de la Montaña, el cual inicia con el rezo o la meditación de las bienaventuranzas. Después veremos que va a terminar con el juicio final en el capítulo 25, versículos 31 al 46. Y es porque las bienaventuranzas son el inicio y el ideal de todo cristiano. ¿Por qué? Porque a veces podemos quedarnos solamente con el dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los sufridos, pero esto es por causa del Evangelio. Y viene una parte muy interesante que dice precisamente que dichosos los misericordiosos. Y es aquí donde hoy podemos descubrir que hay una falta, sobre todo en este sentido, de la misericordia. ¿Por qué? Porque cuántos son jueces y quieren ya condenar a todo mundo pensando que ellos están bien, cuando realmente aquel que condena es porque está teniendo las mismas actitudes. Hoy en día, pues muchos laicos y muchos sacerdotes, lamentablemente, están cayendo en algo que ellos mismos han condenado. La actitud luterana de algunos miembros de la Iglesia, que porque pues ya no quieren seguir tanto a Dios y eso, pero pues estos sacerdotes y estos laicos caen en el modelo de Lutero. ¿Por qué? Porque generalmente estos personas están en contra del Papa. Y ya no importa si el Papa hizo bien o el Papa hizo mal, están atacando al Papa. ¿Y qué es lo que hizo Lutero en su tiempo? Exactamente lo mismo. Y es ahí donde hoy tenemos que descubrir la misericordia. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros también somos pues hombres débiles y caemos en pecado. Por eso hasta el Concilio de Trento
pues decía que aquel que se quiere poner como modelo y muchas veces se dice, no, es que yo sí soy fiel. Pues dice, pues para que lleguemos a ser fieles, pues tenemos que cumplir tal cual los mandamientos. ¿Y cuántas veces fallamos en el cumplimiento de los mandamientos? ¿Por qué? Porque pues a veces lo más fácil que se nos hace, las mentiritas piadosas, los malos pensamientos, el juzgar a los demás, el vivir de tantas maneras, que eso, pues, ¿qué es lo que hace? Que realmente yo no sea fiel. Entonces, ¿cómo me pongo como modelo cuando yo no estoy cumpliendo? Es el problema. Por eso también hoy, ¿cuántas veces las personas se enojan porque para los sacramentos no dejan que cierta persona sea padrino? Generalmente, pues hoy porque pues no viven en estado de gracia. ¿Por qué? Porque viven en unión libre, pero, ay padre, pero es que es bien buena persona. Y una vez le dije, bueno, pues podemos preguntar, ¿está viviendo correctamente según el plan de Dios? No, padre. Y si quieres que sea tu padre, el padrino de tus hijos, pues les va a enseñar el bien o el mal. No, pues el mal, padre. Entonces por eso no pueden ser padrinos, por eso se estipula en el derecho canónico, porque no crean que es de la parroquia, no crean que es del padrecito, sino es lo que la iglesia pide. ¿Por qué? Porque tenemos que luchar por vivir el plan de Dios. Por eso podríamos descubrir que inclusive el día de ayer, domingo, 10º del tiempo ordinario, veíamos la vocación de Mateo. Y como Mateo, pues está sentado en su mesa de cobrador de impuestos. Y llega Jesús y, pues bueno, podríamos buscarlo más bien desde el Evangelio de San de San Marcos, que tiene unos detalles más grandes. Por ejemplo, en San Mateo nada más dice que Jesús llega y le dice, sígueme. Pero en el Evangelio de San Marcos dice, y mirándolo con amor le dijo, sígueme. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos mira con amor. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos de vida. Este hombre Mateo es capaz de dejar todo para seguir a Jesús. ¿Por qué? Por ese amor que siente. Y de esa manera son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, si las vemos muy humanamente, pues como que el dichoso el pobre, dichoso el sufrido, dichoso el que tiene hambre, dichoso... Y podríamos decir, padre, pero eso no es la dicha, humanamente hablando. Porque aquí no habla de las cuestiones de pobreza física. ¿Por qué? Porque hay pobres materiales que son muy ricos. ¿Por qué? Porque atesoran y se apegan a lo poco que tienen. Y hay personas ricas que son pobres. ¿Por qué? Porque no están atados a los bienes materiales. Por ahí decían de un personaje muy rico, que dice, pues si a él le quitan todas sus riquezas y le dejan un peso, él es capaz de volver a generar lo que tiene o mayor de lo que tiene. ¿Por qué? Porque no está pegado. ¿Cuántas personas, y sobre todo allá por el 2008, pues cuando hubo una pequeña recesión en Estados Unidos y la bolsa cayó y todo se puso así como que económicamente feo? Pues una familia de origen hindú de Estados Unidos, de una empresa, pues de la noche a la mañana lo perdió todo. ¿Y qué hizo este hombre? Pues agarró una pistola, mató a sus hijos, mató a su esposa y se suicidó. Y se encontraron una carta de despedida que decía que prefería morir a vivir en la pobreza. Y eso es cuando uno se apega a los bienes materiales. Te quitan aquello que considerabas tu refugio y se acaba todo. Pero tenemos que luchar hoy. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir el plan de Dios. El plan de Dios que nos invita a abandonarnos en sus manos. Ya lo vamos a escuchar más adelante cuando dice, las aves del cielo no siembran ni cosechan y Dios no permite que ni una sola ave muera de hambre. ¿Cuánto más ustedes que son los hijos de Dios?
Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Corremos por la cuestión que nos pide el mundo. Y hoy pues con los jóvenes influencers, pero ¿a qué nos influencian? Al pecado, a la maldad, al tener. Y es lamentable que hoy realmente no conocemos ni siquiera nuestra fe y ni los padrecitos la conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente buscamos aquello que se nos hace bonito. A veces también de estos hermanos que les comentaba se viven atacando, pero no viven enseñando la fe. Y así como queremos conocer a Dios, cómo queremos disfrutar de esa bienaventuranza que Dios nos pide, o más bien que Dios nos promete, pues así nunca vamos a poder cambiar. ¿Por qué? Porque no sabemos el camino. Por eso el Señor nos invita a que estemos siempre pendientes de Él. ¿Y cómo vamos a poder estar pendientes de Él? Palabra de Dios, catecismo de la Iglesia Católica o cualquier catecismo. Pero que nos lleve a ese conocimiento de Dios. Hay un libro del padre Javier Olivera Rabasi que es La Contrarrevolución Cristera, pero su introducción, o más bien su prólogo, lo hace otro sacerdote argentino, el padre, se me fue ahorita su nombre, pero su libro, La Iglesia y las Tempestades. ¿Y qué es lo que dice este sacerdote en el prólogo? Dice, en México no había grandes teólogos, lo da a entender, no lo dice tal cual. Dice, pero el pueblo mexicano tenía Ripalda, un catecismo que pues posiblemente los más grandes pudieron llevar cuando hicieron el catecismo, o nuestros papás y nuestros abuelos. Y es un catecismo a base de preguntas y respuestas, 320 preguntas, pero que en esas 320 preguntas da una sólida respuesta de fe. ¿Desde quién es Dios? Y bueno, pues ya de ahí salieron varios hijitos de Ripalda, como por ejemplo el Catecismo del Padre Guerra con 120 preguntas, o el catecismo que editó la Acción Católica Mexicana, que pues bueno, ya se acabó también la Acción Católica Mexicana, lamentablemente. Y era un catecismo con 240 preguntas. Y cada una de las preguntas iba entrando en el misterio de Dios. Como por ejemplo, cuando se habla de Dios, ¿por qué no vemos a Dios? Porque es un espíritu. Y ahora los jóvenes que traen de que, es que los ángeles no son como los imaginamos, porque no es una persona ahí güerita que tiene sus alitas, no, son muchos ojos. Y digo, pues eso es una invención o esa es una imaginación, porque ¿un espíritu lo podemos ver? No. ¿Y los ángeles qué son? Espíritus. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es un espíritu? Pues no sabemos. Pero ahora queremos, ahora sí que medir, pesar, ver el tono de piel de los ángeles, de Dios y todo. No se puede. ¿Por qué? Porque son espíritu. Y para entrar en el espíritu, como dice el Evangelio de San Juan, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, nuestro espíritu es el que anhela nuestra vida espiritual. Por eso San Agustín se arrepentía, y lo podemos ver en las confesiones, cuando dice, tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé. Yo te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro, más dentro que yo mismo. Y es lo que nos falta. Hoy vivimos mucho para el exterior, pero no vivimos para nuestro interior. ¿Cuántas veces podemos decir, no, Padre, pero es que yo hago mucha oración? Sí, pero ¿cuántas veces la haces con devoción o cuántas veces la hacemos mecánicamente? Ay, Padre, es que yo rezo 80 rosarios diarios. Sí, ¿y cuántos has meditado?
¿Por qué? Porque a veces nos ponemos, como lamentablemente dicen, como pericos a repetir Padres Nuestros y Aves Marías, pero sin un amor, sin una devoción. Por eso hasta la frase que dice, más vale una misa bien vivida en vida que 1000 misas después de muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? No estamos abriendo nuestro corazón a Dios. ¿Qué es lo que pasa? No estamos viviendo el plan de Dios. Vivimos nuestro plan humano, meramente humano. Nos preocupamos por el aquí y el ahora, no nos preocupamos por nuestro destino en el más allá. Estamos buscando aquí el premio y no estamos buscando el premio del cielo. Entonces, ¿cómo vamos a poder vivir en esta bienaventuranza? ¿Cómo vamos a poder aprender a hacer el plan de Dios? No. Por eso tenemos que descubrir qué es lo que Dios pide de mí. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí para que yo pueda caminar según su voluntad? Tenemos que humillarnos ante Dios para que Dios nos exalte. Por eso podemos encontrar como modelo a la Virgen María, ella que cumple la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces cuando decimos, no, es que tenemos que ser como Cristo, ¿qué es lo primero que decimos? Ay, Padre, pero es que Cristo era Dios. Bueno, pues seamos como la Virgen María. Ahí sí no podemos decir que era diosa, no. Era una persona humana como ustedes y como yo. La única diferencia y la única gracia que tuvo diferente a nosotros fue que nació libre del pecado original. Pero toda su vida tuvo que luchar por hacer la voluntad de Dios. Y ella nos enseña que es posible poder vivir sin caer en el pecado. ¿Pero qué hacía ella? Estaba en contacto directo con Dios por medio de la oración. Estaba buscando ser siempre sierva de Dios, al grado que ella misma se llama su esclava. Entonces ella realmente no actúa por ella, sino actúa por voluntad de Dios. Pero cuántas veces nuestra soberbia es la que nos impide vivir el plan de Dios. Cuántas veces nuestras pasiones desordenadas nos impiden vivir el plan de Dios. Es posible, sí, pero tenemos que rendir nuestro corazón. Y para eso tengo que descubrir quién es Dios, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y hoy lamentablemente no conocemos a Dios. Cuando nos preguntan quién es Jesús, a veces decimos palabras que ya tenemos prefabricadas porque nos las enseñaron en el catecismo. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es mi Salvador. Pero ¿cuántos lo vivimos? ¿Cuántos lo hacemos vida? Esa es la diferencia. Porque ¿cuántos hablamos y somos cristianos de dientes para afuera? Pero ¿cuántos realmente queremos darle nuestro ser a Cristo? Por eso la meta es, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y para eso tenemos que esforzarnos, conocer, amar y vivir. Como dice uno de los prefacios dominicales, que es el prefacio, la oración que hacemos antes de que empiece la fórmula de la consagración. Después de que decimos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón. Ese es el prefacio. Y dice uno de los prefacios, que es tomado de la carta de San Pablo, si mal no recuerdo, a los Gálatas, que dice, en Él somos, nos movemos y existimos. Y si realmente no conocemos a Dios, si no realmente no buscamos ser en Él para que existamos y nos movamos en Él, no vamos a poder realmente llegar al reino de los cielos. Por eso,
humildad. Por eso, mansedumbre. Por eso, vivir en esa gracia y en esa paz de Dios. Por eso pidamos al Espíritu Santo que nos dé esta gracia de poder vivir en esta bienaventuranza que el Señor nos promete. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración del Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.